El Señor les bendiga, mis hermanos. Qué feliz se siente uno. Qué privilegiado. Mon, ¿dónde está Mon? Dios te bendiga, Mon. He pensado mucho en ti. Acompáñeme a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Me puse sentimental hace unos minutos. Me sentí hasta pentecostal. Ese muchacho eligió, por la dirección del Espíritu, el versículo 7 del libro de Jeremías, capítulo 17. Y creo que no pudo ser mejor. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Ese poeta del siglo I, Saulo de Tarso, nos regala una lección sin igual en esta mañana. Digo que es poeta porque lo que se dice acá es poesía. Podemos verlo como tal. Porque si les pregunto a cualquiera de ustedes,
leyendo estos versículos que hemos leído, esto que hemos aceptado hoy. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ya saben de qué se trata. Muy probablemente van a decir, bueno, está refiriéndose a la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y esto es perfectamente comprensible. Pero si les digo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, entonces habría algún problema para definir cómo es esto de que fueron bautizados en la nube y cómo fueron bautizados en el mar. Sabiendo mucho nosotros que cuando el Señor dividió el mar, dice que su pueblo pasó en seco por el mar, o sea que no se mojó ni siquiera el ruedo de sus ropas al pasar, fue completamente seco. Y dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Alimento espiritual. ¿De qué está hablando? Porque ni siquiera tenían el Pentateuco en ese momento. Podemos decir, no, el alimento material fue lo que comieron. No. El versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. La roca de Oreb, la que les daba a beber, pero el apóstol Pablo habla de una bebida espiritual. Es difícil. Es difícil entender en su profundidad lo que él quiere decir, no que sea difícil entender la metáfora que usa Para entender un poquito más esto, vamos a hablar del contexto de este segmento, ¿verdad? Para ambientarlo. Entonces, él viene desde el capítulo 7, a propósito, yo nunca he oído una predicación del capítulo 7. El versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio... No recuerdo haber escuchado, pero eso no es el caso. El libro de la carta a los Corintios puede dividirse fácilmente en dos. En algo que es la respuesta del apóstol Pablo a algo que le contaron y algo que le escribieron. O sea, es una respuesta doble. Una primera respuesta que está en el capítulo 1, cuando habla, os ruego, en el versículo 10, cuando habla, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa. Ya en el versículo empezando en el versículo 4, él dice que fueron cosas que él escuchó, no que le dijeron, sino que él escuchó. Y les da gracias a Dios, porque esa era una iglesia como la nuestra. Era una iglesia a la que no le faltaba nada, había de todo, sobraban los dones, había... Y esa iglesia era de él, dice él, ustedes son mi gloria.
él se riega en las dos ocasiones. Se riega, regar en dominicano, está regado el tipo. El tipo se riega en el capítulo 1 y dice, pero está Cristo dividido, usted es tan loco. Bueno, en el capítulo 7, que es el que nos corresponde, entonces él responde ahora no a lo que él escuchó, sino a lo que ellos le escribieron. Y dice en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, está contestando eso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, y se pasa todo el capítulo 7 hablando del matrimonio y de cómo deben ser las cosas y la espiritualidad que hay en el matrimonio, y dice lo lindo que es el sexo, y no cabe dudas de que es un... Pero en el versículo 8, en el capítulo 8, comienza a hablar acerca del propósito del ser humano en cuanto a nosotros tenemos que ser ejemplo de cristiano, ejemplo de vida, pero ejemplo de moral. Entonces él se explaya hablando acerca de la libertad que nosotros como cristianos tenemos, porque podemos hacerlo todo, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y da un primer ejemplo en el capítulo 9, ese ejemplo es él. Yo soy ese ejemplo, en el capítulo 9, y todo se resume, al final, leamos los versículos del 25 para adelante, por ejemplo, en el capítulo 9, que ya es el colofón de ese ejemplo que él pone. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, luz para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La advertencia del apóstol Pablo es pues, cuidado con nosotros. No sea que nos pasemos toda la vida siendo luz para los otros y que al final, por la misma libertad y la concepción que tenemos de ella, seamos desechados como ejemplo para otros. Cuide su testimonio. El apóstol Pablo comienza el capítulo 10 entonces hablándonos de otra cosa, hablándonos de otro ejemplo. Él pone otro ejemplo cual que sea. Ya él puso el suyo y fíjense que dice, miren, yo corro como si fuera un atleta y me preparo para ello. Porque busco, como ellos buscan, ser el primero. Pero tenga cuidado, porque miren lo que le pasó a estos muchachos. Y pone entonces el ejemplo de los hebreos. ¿Cómo es que ellos fueron el pueblo de Dios? No porque tuvieran gran cosa, sino porque eran el más chiquito y el más malo de todos los pueblos. Y los exaltó. Hizo milagros y portentos, como se ve aquí, delante de ellos. Y corren el riesgo de quedar excluidos. Y muchos han quedado excluidos. Ustedes saben que el apóstol Pablo, él tenía una cátedra
Todo lo que Él nos dice es una cátedra realmente, es para enseñarnos, para mostrarnos, para demostrarnos al final. Empieza con una expresión que aparece 6 veces en la palabra. 6 veces en las cartas de Pablo aparece esta expresión. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. La cátedra de él era sacar la ignorancia de nuestras mentes. Era convertirnos en personas mentalmente dotadas. Ese era el afán del apóstol Pablo, es el mismo afán de Cristo. Que sepamos, que erradiquemos la ignorancia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y él lo usa en Romanos 1:13. Vamos a buscarlo. Yo me voy a pasar un chingo hoy, pero no importa, ¿verdad? Hay muchísima gente de fuera, eso. Romanos 1:13. Vamos a ser rápido. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los gentiles, dice. No quiero que ignoren que mi deseo es ir a donde ustedes. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 11, el versículo 25, también dice la misma expresión, 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Yo no voy a decir más nada, porque ya eso se explica solo. Ahí no hay nada que buscar. Este que hemos leído en 1 Corintios 10, el versículo 1, pero también en 1 Corintios 12, capítulo 1, hablando de los dones espirituales. Ya no lo busquen más, porque ya nos perdemos mucho tiempo en eso. Pero ya en el capítulo 12, cuando va a empezar a hablar acerca de los dones espirituales, y al ponerle en relieve todos los dones y después decir, miren, si hay algo que ustedes deben buscar es el amor. Ese es el don. Entonces se pasa el capítulo 13 hablando. En 2 de Corintios también, en el capítulo 1, cuando empieza y dice, no quiero que ignoren por lo que yo pasé en Asia y que estuve a punto de morirme y pensé que no iba a resistir. Y finalmente en el libro, en la primera carta del apóstol a los de Tesalónica, en el que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es en el capítulo 4, versículo 13. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no seáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si nosotros estamos aquí es porque tenemos la esperanza de un día resucitar y de ir con Cristo. Y esa es la base de nuestra predicación. Esto es para la eternidad, no es hasta que se muera, esto es para la eternidad. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De manera que el apóstol Pablo desea que entendamos nuestra misión. Nuestra misión aquí. Que no perdamos de vista lo primero, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo primero. Y eso tiene que servirte de soporte para que vivas una vida que sea luz para otros. Y nos dice el apóstol Pablo, cuida tu testimonio. Porque el pecado te arruina espiritualmente. El pecado produce grandes dolores. Pero también el pecado acarrea disciplina. Esto se paga aquí también. Y es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo
en estos versículos que hemos escogido. Si eres prudente, siempre vas a poder evitar la disciplina de Dios. Pablo nos enseña que tenemos una libertad grandiosa, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que esta libertad no debe ser ocasión para que otros no lleguen al convencimiento de la palabra, viendo en nosotros el pecado que deben evitar. Debemos usar esa libertad cristiana con mucho cuidado. No sea que los pequeños pecados ¿se puede decir pequeños pecados? ¿Y por qué no me corrigen? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. A ver, yo le digo que es poesía, porque fíjese la cantidad de veces que menciona la palabra y todos, y todos, y todos, y todos. Lo que el apóstol Pablo dice es que, como nosotros, esos hebreos disfrutaron de la presencia misma de Dios. Vieron al Señor, no de cara, pero su manifestación. ¿Qué dice la palabra en Éxodo, por ejemplo? Y Dios estaba con ellos guiándolo. ¿Cómo los guiaba? Con una nube durante el día, para que no se quemaran esos hijitos de él. Y con una columna de fuego durante la noche, para que supieran. Uno puede decir, pero qué mal director era el Señor. Porque Canaán estaba ahí mismo, a 6 días de camino, y duraron 40 años. Muchos de nosotros nos desesperamos por esto también, porque decimos, pero lo que yo quiero está ahí mismo. ¿Por qué el Señor me hace dar tantas vueltas? ¿Por qué no me lo da y ya? Porque Él sabe qué tiene que ponerte y qué tiene que quitarte antes de que lo tomes. Él no te va a dar ese carro para que te mate. Él no te va a dar esa casa para que posteriormente tengas problemas. Él tiene que librarte de algunas cosas y enseñarte otras y manejarte en la escasez, en el desierto. Porque eso hará que valores las cosas que Él te da. Dios no solamente nos ha dado todas las bendiciones espirituales, sino que también nos ha dado todas las bendiciones materiales. Y estamos acá y estamos gozosos, contentos. Y no nos falta nada. Algunos de nosotros todavía no sabemos vivir en la escasez. Pero la gran mayoría de nosotros tampoco sabríamos vivir en la opulencia. ¿Qué hemos recibido nosotros que no fuera de Dios? ¿Qué hemos ganado nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y dice el apóstol Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa palabra bautizados, si usted se va al diccionario, lo manda para el griego.
Y en el griego esa palabra bautizado tiene más de 20 connotaciones. Es una palabra tan difícil que cuando iban a traducirla en la Biblia no encontraron una palabra para traducirla. ¿Y sabe lo que hicieron? La transliteraron. O sea, la pusieron exactamente como estaba. Pum. ¿Cuántas letras tiene? 11. Vamos a ponerla ahí. Pum. 11. Para que el que esté en el otro idioma, el que venga atrás, que arree. Nosotros entendemos bautizarse como sumergir dentro de algo, porque la palabra originalmente lo que quiere decir es eso. Es sumergir y tomar el color. Eso es lo que se usaba con las pieles o con las ropas, que la metían en algo y cuando la sacaban ya tenía ese algo puesto ahí. Pero es así como tenemos que verlo, no bautismo de que lo metieron en agua y lo sacaron de nuevo, aunque tiene una significación especial para nosotros. Pero lo que quiere decir es que estamos en, eso es lo que significa bautizado, meter en. De manera que si yo adopto a alguien, yo lo bautizo porque lo meto en mi familia. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Nosotros fuimos todos bautizados. Nosotros nos metieron en Cristo. Él nos llamó y nos metió en Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Y como dice el apóstol Pablo acá, que fuimos bautizados en Moisés. Esto es hermoso. Le dije que era poesía, ¿verdad? Miren que ya está llegando con lo de la metáfora, pero miren esto ahora. Moisés era la cabeza del pueblo hebreo. Y Dios escondió en Moisés a todos los hebreos. Hizo que Moisés pasara por en medio del mar. Y cuando Moisés pasó, Moisés estaba con su cuerpo en el medio del mar. Eso es el bautismo de lo que habla ese Señor ahora. Y nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y eso quiere decir que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo y vamos donde Él diga que vayamos. ¿Y qué hemos hecho hoy? Hemos comido de su cuerpo. Y estamos metidos en ese cuerpo. Y estamos bautizados en Cristo Jesús. Inmersos. ¿A qué se refiere eso? Vamos a leer el capítulo 14 rápidamente del libro de Éxodos. Éxodo, versículo 21 y 22. Éxodos 21, 22, capítulo 13. Éxodos 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Bárbaro. Dice, nunca se apartó de ellos. El Señor siempre, siempre, siempre da evidencia para nosotros y no nos deja. Siempre está al lado nuestro todo el tiempo. Ni de día ni de noche se aparta de nosotros. Esa es la referencia que tenemos. Todos pasaron el mar. Ahí mismo, después en el capítulo 18 dice, el mar rojo queda seco. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen
Vamos a seguir por razones de tiempo. Pero vamos a leer un poquito más adelante. Deuteronomios 18. Deuteronomios capítulo 18. Versículo 15. Un poquito más adelante nada más. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Wow. ¿Sabe lo que le dijo Moisés a su pueblo? Dice, de ti, de dentro de ti, de tus hermanos, el Señor levantará profeta, y a él vas a oír. ¿Sabe de quién estaba hablando, verdad? De Jesús nuestro Señor. Ya está en Deuteronomio, en el Pentateuco, en los primeros libros, ya estaba vislumbrando la figura de Cristo. Porque Moisés es como Cristo. ¿A quién oía el pueblo? A Moisés. Y él dice, no, eso es momentáneo. Esto es figura de lo que va a acontecer más adelante. Porque de dentro de ustedes levantará el Señor un profeta, y a él es que hay que oír. Y a él es que con él es que hay que caminar. Y él es la cabeza. Y él es que sabe, no yo, sino él, dice Moisés. Profeta levantará. Eso tiene una referencia aquí, cuando la busqué, en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Rápidamente. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Al final del versículo 1 habla de Cristo Jesús. En cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué duro, ¿eh? Ese Pablo era un maestro. Dice, ¿ustedes creen en Moisés? Moisés era un ¿cómo se llama lo que cuidan la casa? ¿Ah? Si hablan todos juntos, no llego. No, lo que tienen la llave para abrir la... Un mayordomo. Moisés lo que era un mayordomo de esto. Y ustedes confiando en Moisés. Y Moisés lo que era un mayordomo. ¿Tú sabes de quién es esta casa? Es de ese, del Cristo. No el que la cuida, no, el que la hizo. Y nosotros somos esa casa, dice el apóstol Pablo. Seguimos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, esa roca de Oreb, la peña de Oreb, Éxodo 17 y también Números 20. Nosotros hablamos un poquito de eso, recuerdan la última vez que estuve con ustedes en el capítulo 6 de Juan. Dicen, beban de esta agua, de este manantial, que no van a tener sed. Y ellos turbados, ¿qué es lo que está diciendo? Coman de esta carne. ¿Cómo que vamos a comer de esta carne? Esta es verdadera carne. Y esta es verdadera agua. Y ahora volvemos de nuevo, enseñados aquí por el apóstol Pablo. Disfrutaron de todas las bendiciones materiales. 40 años en el desierto. Pero al final, siempre hay un pero. Versículo 5. Pero de los más de ellos, pero de la mayoría de ellos, pero de casi todos ellos, pero prácticamente de todos ellos, porque nada más salvaron 2 que pasaban de los 20, Josué y Caleb.
Después a todos los dejó en el desierto. Eso es lo que el apóstol Pablo no quiere que nos pase a nosotros. Para esto. Y él lo dice ahora en el versículo 6 y lo repite en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Hay un error ahí en la traducción. Debió decir, para que no deseemos cosas malas. ¿Quién soy yo para corregir la Biblia? Dirán ustedes. Es una interpretación mía. El problema es que codicia es un mal deseo. Si hay una palabra difícil en español, saber el significado es la palabra deseo. Hay dos cosas que son incómodas, que yo he descubierto que son incómodas de definir, de desambiguar, como se dice. La ambigüedad es una cosa que no te deja ver claramente el significado de algo. Ambiguo es algo que te deja la posibilidad de que no sea. Entonces hay dos cosas que son difíciles de desambiguar. Una es pan. Usted se puede pasar la mañana definiendo un pan y siempre va a encontrar algo que fue lo que usted definió, que no es pan. Y usted se puede pasar la mañana definiendo la palabra deseo y no va a encontrar forma de definir lo que es el deseo. Pero codicia sí. La codicia es un deseo en contra de lo que Dios pide. Si tienen un bolígrafo, rayen el primer pecado del hombre. ¿Cuál fue? El primer pecado del hombre, ¿cuál fue físicamente, por favor? Dígame. No. No fue el desear, sino el codiciar. Deseo es bueno, codicia es algo en contra de. Por ahí eso es lo que te digo, que es más fácil definir la palabra codiciar que la palabra desear. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 3. Rápidamente, no lo voy a buscar yo porque después pierdo la página y pierdo mucho tiempo buscándola. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 3? El primer pecado, Génesis capítulo 3, versículo 3. Yo pensé que lo iba a encontrar de una vez porque nada más era así, pa, y ya. Dime, mi hermano. Eso es Eva hablando, perdón, doña Eva hablando y dice, pero del fruto del árbol, ajá. Eso fue lo que dijo Dios. Eso dijo Eva. Lee un poquito más, el versículo 4, a ver qué dice. Ah, ¿y sigue? ¡Oh, qué chulo! Uno más. El árbol era bueno, ella lo vio, y sigue. Agradable, era bueno y agradable, era la voluntad de Dios, agradable y buena. ¿Y qué más? Ahí dañó la cuestión. Se dañó. El árbol era codiciable. Era un deseo en contra de la voluntad de Dios. Se metió en rojo Eva. Codiciable. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este es el primer pecado. Lo primero que el apóstol Pablo señala de lo que nosotros como cristianos debemos cuidarnos con toda la libertad y todas las bendiciones que tenemos, es de la codicia.
desear algo que está fuera de lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que todo nace de la codicia. Todos los pecados nacen por ahí, por el deseo irrefrenable de hacia algo o hacia alguna cosa que todos sabemos que no debe ser. Pero nos gana el placer y muchas veces el orgullo. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Yo tengo aquí una serie de citas que no vamos a poder por razones de tiempo desarrollarlas, pero sería interesantísimo que veamos dónde fue que ellos codiciaron, los hebreos. Y ahora que estamos en la segunda parte, dice, ¿y dónde fue que fueron idólatras? ¿Saben dónde fue que lo fueron, verdad? Cuando el pueblo, Moisés se fue a la montaña y el pueblo se desesperó, como nosotros, porque estamos esperando algo y no llega. Oye, y el Señor me tiene de relajo aquí. Y no llega y llamaron a Aarón y le dijeron, haznos un becerro, haznos un Dios. Necesitamos un Dios. Y ese es el apoyo de los filósofos, que los filósofos dicen, no, porque es que el hombre no puede vivir sin Dios y no lo fabrica. Y Aarón, ese corderito, le dijo, pues díganle a sus mujeres que se quiten los zarcillos y sus cosas de oro y que me lo traigan, que vamos a ver lo que el Señor hace. Y de que metió todo eso ahí, en un burril, y de ahí salió un becerro. Él no le puso la mano, el becerro salió solito así. Y cuando Aarón levanta ese becerro y se lo muestra al pueblo, el pobre Moisés por allá, 40 días pasando hambre. Él viene con el becerro y le dice, ese fue el que nos sacó de Israel. Ese es el Dios de nosotros. ¿Y saben qué? Ellos hicieron fiesta y se gozaron. Porque al final, lo que el pueblo quiere es cara nueva, es gozar, es disfrutar. Y les ganó el deleite. Y eso era lo que ellos querían, el disfrute, el gozo, el deleite. Y nosotros somos iguales. En lugar de seguir las cosas de Dios, estamos con la cabeza en otra cosa. Y no somos idólatras porque tenemos, como Nabucodonosor, una estatua grandísima. Y no somos idólatras porque, como algunos de nuestros hermanos, tenemos una foto de un aparato ahí con un corazón y una cosa. Y no somos idólatras porque no llevamos colgados unos crucifijos y unas cosas. Pero peor que eso, somos idólatras porque ¿qué es idolatría? Es quitar los ojos de Dios. Entonces cuando usted se le invita a un culto, ¿verdad? Sobre todo el culto de oración, no voy a decir nada. Pero cuando usted se le invita a un culto y usted dice, no puedo porque tengo que ir a tal cosa. Yo nada más me río porque esas excusas las usaba yo. Eso es idolatría. No puedo leer la palabra, no puedo acompañar a alguien porque no tengo tiempo. Ah, pero sí tengo tiempo para sentarme a ver 4 horas de televisión. No puedo ir al culto porque tengo mucha ropa que lavar o tengo una cosa que terminar. No estoy hablando con los jóvenes, esto es para todo el mundo. Porque tengo una tarea que terminar o lo que sea, pero
hay que ver la serie, hay que ver la novela, eso no se puede dejar porque después no hay tiempo para la ropa y después la ropa sustituye la Biblia. Y nos creamos ídolos. Esa es la verdad. Todo lo otro, miren, en las cosas de Dios solamente hay dos respuestas. Hay resultados o hay excusas. O usted está teniendo la vida que usted quiere tener en el Señor, o usted está buscando excusas para no tenerla. Pero no hay otra manera de verlo. Todo es excusas o resultados. Entonces usted está viviendo la vida que usted quiere vivir en el Señor. Si le está viviendo, la felicito. Pero si no le está viviendo, seguro que usted tiene una excusa para no vivirla. Y esa excusa es la sustitución de Dios en nuestras vidas, y eso se llama idolatría. El apóstol Pablo utiliza todo a partir del versículo 14 hasta el final del capítulo habla de eso. Por eso yo me extiendo un poquito más en esto, porque no voy a llegar hasta ese versículo. Pero piense bien, si usted tuvo tarde hoy a la comunión, ¿eso es un resultado o una excusa lo que usted va a poner? Si usted no asistió al culto del miércoles, no porque lo esté dando yo, señor, esto es disparate. Pero usted o tiene una excusa o tiene un resultado. Si usted no vino al culto de oración el viernes pasado, revisemos eso, que hay un Dios metido ahí, hay una idolatría, un asunto. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. De esto no se puede hablar mucho porque esto está más claro que el agua. El asunto sexual, eso no tiene otra cosa. Cuídese, y sobre todo si usted es adulto en el Evangelio, porque los ojos de todo el mundo están sobre usted. Tenga cuidado si usted es ocasión de pecar. Ok, cuidado, eso no quiere decir que usted no haga relaciones en la iglesia. No se acerque a sus hermanos, pero tenga cuidado, prudencia, el nombre del juego. Eso no quiere decir que usted no puede escribirle por Facebook, pero cuidado. Tacto, prudencia. Cuiden a sus novias, los muchachos que aún no se han casado. Por el Señor. Sería conveniente que no se casaran, dice el apóstol Pablo. Recuérdense que él desarrolla todo eso en el capítulo 1. Pero cásense, pero con una mujer. No es más de ahí. Eso tiene una connotación, porque él está refiriéndose a lo que hicieron los hebreos, ¿verdad? Eso tiene una connotación en los hebreos, que los hebreos, después que comenzaron a caminar y a hacer espacio en el terreno, en el desierto, entonces se juntaron con las hijas de fulano. Ahí estaban la gente de Edom. Pero yo le dije que no bregaran con eso. Pero tú sabes, Señor. Manténganse puros. Bueno, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por serpientes. Recuérdense que está hablando, cuando hablan de serpiente, número, que ellos, me encanta la palabra que usa Moisés aquí, que dice, y tengo fastidio de este pan tan liviano. Danos algo de comer, Señor, pero que sea bueno.
Porque ese pancito que se llama maná, eso es más malo. Oye, qué bárbaro, una cosa que ni tenían que sembrarlo. Y así somos nosotros también. Señor, dame un mejor carro. Señor, dame una mejor novia. Señor, ya estoy harto de comer pan. Ahí están las tentaciones del desierto, del Señor, de Jesucristo, nuestro Señor. Dice, dile a una de esas piedras que se conviertan en pan. Y tú verás que Él te la va a convertir en pan. ¿Para qué? Él sabe lo que hace. Pero nosotros no aguantamos eso. Queremos más, queremos mejor cosas y no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces nos ponemos bravos con el Señor si no aparecen esas cosas. Y no voy a ir a la iglesia. Y no quiero esos zapatos. Y no me gusta esa escuela. Y cuando tú lo expresas, cuando lo dice tu boca, eso es tentar al Señor. Finalmente, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ustedes saben a qué se refiere, verdad? No. ¿No lo recuerdan? ¿Ustedes no lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan un señor que se llamaba Coré? Es a eso que se está refiriendo. Coré se fue en contra de Dios. Yo no entiendo cómo una gente que ya al final, porque eso no fue al principio, eso fue al final. Ya al final, después de haber visto todo lo que Dios hizo por ese pueblo, que Dios estaba con ellos, decide que no le va a hacer caso a Dios. Eso tiene la cabeza bien dura. Pero él no lo dice por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó, y ustedes lo saben, está en la historia. El Señor hace que se abra la tierra, y no solamente Coré y los que estaban con él. La familia entera se fueron para adentro de la tierra. Y se cerró la tierra, se los tragó la tierra literalmente. Pero lo que dice aquí no es por ello, no es por lo Coré, es por lo que dijeron, lo que vieron la acción. Pero si hubiesen hablado, hubiesen tentado al Señor, pero ellos no hablaron. Ellos pensaron para sí, ellos cuchichearon entre sí. Y cuando usted no expresa, entonces ya no es tentar, sino es murmurar. Entre las personas inteligentes, el murmurar es casi un arte. Y entre nosotros, que somos los más inteligentes de los templos biblicanos, esto es la orden del día. Y no hay una cosa que haga al otro que usted no lo murmure, no lo critique. Dígaselo de frente, aunque sea, porque no es contra Dios, es contra un ser humano. Y ellos dijeron, oye, ¿qué Dios nos gastamos? Mató toda esa gente. ¿Y dónde está la benignidad de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Mató no solamente a Coré, nos mató a todo el que estaba cerca, en medio de nosotros para que lo viéramos. Ese Dios no es bueno. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste lo que le pasó a Coré? Y nosotros decimos, ¿tú viste? ¿Tú viste lo que dijo Fernando? Está equivocado. Si usted tiene algo con su hermano o contra su hermano o vio algo de su hermano, lo menos que usted puede hacer es corregirlo, amonestarlo, acercarse, decirlo, dígamelo, cualquier cosa. Eso es lo que el Señor quiere, no que te quede en el corazón, entonces transmitas ese deseo malsano, esa insatisfacción, que se la transmita a otro.
porque en la transmisión de ese mensaje hay problema, porque se va a tergiversar y ese mensaje va a llegar a otro aún más tergiversado. Así que te acercas a tu hermano y se lo dices, si él quiere, lo ganaste. Pero no murmures, no aceches. Pablo está claro, ¿eh? Eso le quitó al 99.999% de los hebreos la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Y la preocupación de él es que nosotros no caigamos en esa. Que nos veamos en este espejo. Y por eso el versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero tenemos esperanza, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, el que entiende que esto es bueno y que mantenerse en los caminos del Señor es bueno y es necesario, entonces manténgase firme. Piensen en estas cosas que están escritas para nosotros, que pasaron precisamente para que nosotros hoy estuviéramos hablando de ellas. A ti no te va a caer una tentación que no le haya caído ya a otro. No vas a ser tentado de una manera especial, de una manera única. Ya por lo que usted pasó, han pasado miles de seres humanos. Y cientos de esos miles de seres humanos han sobrevivido a esa tentación. No te va a llegar una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice la palabra, que no los va a dejar ser tentados más allá de lo que ustedes puedan resistir. El apóstol Pablo es el vivo ejemplo de eso. ¿Te recuerdan lo que le dije ahorita? Él por poco se muere. Él pensó que se iba a morir en Asia. Pero el Señor no lo va a dejar porque Él tiene, así que como con Pablo, con cada uno de nosotros, tiene una misión. Tiene un propósito para tu vida. Lo que tienes es que aferrarte a ese propósito y saber cuál es el galardón, cuál es la meta y cómo tú quieres llegar. Si tú quieres llegar de último, pues para adelante, no hay problema. Pero tu deber es llegar de primero. Y correr como el apóstol Pablo corría. Dice, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Él te va a dar al mismo tiempo que te aparezca la tentación, porque Él no te va a dar una tentación, pero al mismo tiempo que te aparezca la tentación, Él te va a dar la salida. Voy a terminar con una anécdota del doctor Moody, de Dwight Lyman Moody. Mucha gente lo conoce acá, ¿verdad? Hemos tenido la Biblia de Moody, hay el Instituto Moody, el Bible Institute en Chicago, y hay un comentario de Moody también, que es bastante famoso. Moody era un predicador, una persona fuera de serie. En una ocasión, él está en medio de... Moody nunca andaba solo. Él se hizo muy amigo cuando creció. Se hizo muy amigo de una persona que siempre lo acompañaba. Y el amigo era una persona fornida, era grandote. Entonces, él, en una predicación a niños, fundamentalmente, como ustedes, así, muchachitos, saca de su bolsillo un conito de hilo, un carretel, que todos lo conocen, y se lo muestra a los muchachitos. Le dicen, miren, yo voy a amarrar con este hilo a mi compañero. ¿Ustedes creen que con este hilo yo puedo hacer que él no se mueva? Y los muchachitos le dijeron con muchísima razón, no hay forma que con ese hilito tú sostengas ese gigante que tú tienes ahí al lado. Y Moody
le puso las manos atrás al amigo y con toda paciencia comenzó a darle vuelta con el hilito. Gastó muchísimo tiempo, pero hizo un buen trabajo en la mano del compañero y lo amarró con la mitad del hilo. Y después con la otra mitad le amarró los pies. Al pasito. Suave. Y le dijo al amigo, libérate ahora. Y con toda esa fortaleza el amigo no pudo. No pudo. Con un hilito. El pecado es así. El pecado es un hilito que nosotros sabemos que lo podemos romper. Que él solo no puede. Es más, es cosa que si yo digo, no lo voy a hacer a partir de ahora, no lo hago. Porque mi voluntad es más grande que el pecado. Mi deseo de servir es más grande que el pecado. El problema es que el pecado es un hilito que va dando vuelta y vuelta y el pecado se repite y otro pecadito y te agarra las manos y te agarra la cabeza y te agarra los pies y te asfixia. Y no te das cuenta porque es un hilito. Dios nos libre del hilito. Que Dios les bendiga.